En las profundidades de la historia india yace un secreto tenebroso, velado por las sombras del tiempo. Un grupo envuelto en misterio y temor actuó en silencio, dejando un rastro de leyendas y controversias. Su presencia era un susurro en la noche, un miedo en el corazón de quienes se atrevían a cruzar su camino. Prepárate para desentrañar la historia que se entrelaza con mitos y verdades sombrías. Hola viajeros de la historia. Embárquense con nosotros en el enigmático viaje de los Thugs, los fantasmas del pasado indio. ¿Están listos para descifrar los misterios que se ocultan en los pliegues de la historia? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. El surgimiento oculto. Los Thugs surgieron como una sombra enigmática sobre el subcontinente indio. Este grupo, envuelto en misterio y supersticiones, tendría sus orígenes rastreados a un pasado distante, posiblemente antes del siglo XIV. Eran vistos como devotos de Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, y creían que sus actos de violencia eran una forma de adoración. La forma en que se infiltraron en la sociedad india permanece un misterio, pero se cree que su influencia creció silenciosamente, ganando fuerza y seguidores en las sombras de la historia. Sus acciones, aunque brutales, se ejecutaban con una precisión que sugería una organización y planificación meticulosas. Destacaban en el arte del engaño, utilizando la confianza como su arma más letal. Eran astutos viajeros, maestros en el arte de mezclarse entre comerciantes, peregrinos y otros viajeros. Con una habilidad casi teatral se presentaban como compañeros amigables o guías confiables en los polvorientos caminos de la India. Este talento para el disfraz era central para su modo de operar, permitiéndoles establecer una proximidad con sus víctimas. Esta proximidad era crucial, ya que los Thugs veían el asesinato como un acto íntimo, prefiriendo estrangular a sus víctimas con un pañuelo o rumal. La elección de esta arma silenciosa y discreta reflejaba no solo su devoción a Kali, sino también una comprensión astuta de la naturaleza furtiva de sus crímenes. El modus operandi de los Thugs estaba marcado por un ritual estremecedor. Creían que cada asesinato era un sacrificio para Kali, finalizando a sus víctimas con un pañuelo o rumal en un ritual meticulosamente planeado. La elección del rumal no era aleatoria, simbolizaba una conexión directa con la diosa, y el acto de estrangulamiento se veía como una forma de liberación espiritual, tanto para la víctima como para el asesino. Este ritual tenía un significado profundo dentro del culto, siendo un acto de devoción que trascendía el mero acto físico de matar. Los Thugs operaban con una precisión casi ceremonial, eligiendo a sus víctimas y el momento del ataque con cuidado, a menudo durante la noche, cuando la oscuridad proporcionaba un manto de invisibilidad. Este enfoque ritualista confería a los Thugs un aire de temor y respeto, elevando sus actos más allá de simples crímenes para convertirse en parte de un folclore oscuro y misterioso. La sombra sobre el Raj británico. En el siglo XIX, la presencia de los Thugs comenzó a ser percibida de manera más intensa por los británicos durante el Raj británico. Esta época fue marcada por un creciente interés y preocupación por el orden y la seguridad en la India colonial. Los informes sobre los Thugs describían un grupo organizado e implacable, involucrado en asesinatos en masa a lo largo de las rutas de comercio y peregrinación. La narrativa colonial los retrataba como una amenaza significativa para la estabilidad y el control británico. Esta percepción fue en gran medida influenciada por descripciones exageradas y, a veces, sensacionalistas, que surgían tanto de los informes locales como de las correspondencias oficiales. La respuesta británica fue marcada por una mezcla de fascinación y horror, con los Thugs convirtiéndose en un símbolo de la barbarie que los británicos creían estar combatiendo. William Sleeman, nombre que se volvió sinónimo de la represión a los Thugs, lideró una campaña rigurosa contra ellos.
Nombrado para encabezar la operación Tuggy, Sliman y su equipo se dedicaron a desmantelar lo que veían como una vasta red criminal. Utilizando una combinación de tácticas de inteligencia, informantes y leyes controvertidas, Sliman logró arrestar y ejecutar a muchos supuestos miembros de los Thugs. Este periodo estuvo marcado por juicios y ejecuciones en masa, a menudo basados en pruebas dudosas o confesiones obtenidas bajo coacción. La campaña de Sliman fue tan efectiva que en pocos años afirmó haber eliminado prácticamente toda la presencia de los Thugs en la India. Sin embargo, los historiadores modernos cuestionan la extensión de la influencia de los Thugs y sugieren que la campaña británica puede haber exagerado su impacto y números para justificar el control colonial. Entre la historia y la leyenda. La línea entre la realidad histórica y la leyenda en torno a los Thugs permanece tenue y disputada. Mientras algunos relatos de la época los describían como asesinos fríos y calculadores, parte de la historiografía moderna sugiere que la imagen de los Thugs fue ampliamente construida y exagerada por los colonizadores británicos. Esta narrativa sirvió para justificar el dominio colonial e implementar un sistema legal más riguroso. Al mismo tiempo, no se puede negar completamente la existencia de grupos criminales que pudieron haberse inspirado o identificado con la leyenda de los Thugs. Este debate refleja la complejidad de separar la verdad histórica de la ficción y la propaganda, especialmente en un contexto de dominio colonial, donde las narrativas son frecuentemente utilizadas como herramientas de poder y control. La figura de los Thugs trascendió los límites de la historia para establecerse firmemente en la cultura popular. Se convirtieron en una fuente de fascinación para escritores, cineastas y narradores de historias, representando lo exótico, lo misterioso y lo peligroso. La imagen de los Thugs fue especialmente popularizada por la película Indiana Jones y el Templo de la Perdición, donde fueron retratados como un culto siniestro y violento. Esta representación, aunque dramatizada, refleja el fascinante legado que los Thugs ejercen sobre la imaginación popular, fusionando hechos históricos con elementos de fantasía y aventura. Sin embargo, este legado cultural a menudo oscurece la complejidad real de la historia de los Thugs, reemplazando la ambigüedad histórica por una narrativa más clara de villanía y heroísmo. La controversia moderna. En los círculos académicos modernos, los Thugs son objeto de intensos análisis y debate. Historiadores y antropólogos cuestionan la veracidad de los relatos británicos e indígenas, reflexionando sobre el impacto real de los Thugs en la sociedad india. Algunos argumentan que los Thugs fueron en gran medida un producto de la imaginación colonial, una construcción utilizada para justificar la expansión y el fortalecimiento del poder británico en la India. Otros reconocen la posibilidad de la existencia de bandas criminales que podrían haber inspirado la leyenda de los Thugs, pero cuestionan el alcance y la organización atribuidos a ellos. Esta controversia moderna destaca la dificultad de desenredar la verdad histórica de la ficción y la propaganda, especialmente cuando esta propaganda ha tenido siglos para arraigarse en la conciencia pública. La historia de los Thugs, ya sea real o en gran parte construida, sirve como una poderosa reflexión sobre la naturaleza humana y la construcción de la historia. Nos desafía a cuestionar cómo los miedos y los prejuicios pueden dar forma a nuestra percepción de la realidad, transformando grupos o comunidades en chivos expiatorios para inseguridades sociales y políticas. La leyenda de los Thugs nos recuerda que la historia es a menudo una narrativa construida, sujeta a las influencias y agendas de quienes la cuentan. El legado de los Thugs, por lo tanto, no es solo una serie de historias sobre un grupo de asesinos misteriosos, sino también un ejemplo de cómo el miedo y lo desconocido pueden ser manipulados con fines de control y dominación. Así concluimos nuestro intrigante viaje por el oscuro mundo de los Thugs, un recorrido que nos llevó a través de las nieblas del tiempo entre hechos y ficciones. Esta historia nos enseña la importancia de mirar más allá de las leyendas, buscando la verdad oculta en las sombras de la historia. Nos recuerda que en cada relato hay lecciones que aprender sobre el poder de los mitos y la complejidad de la naturaleza humana.
Y ahora, queridos viajeros de la historia, ¿qué opinan de esta inmersión en las profundidades del pasado? Dejen sus comentarios y compartan sus reflexiones. Pero no se despidan aún, tenemos una sorpresa para ustedes, un video que promete ser tan cautivador como este viaje. Esperamos que lo disfruten. Prepárense porque está a punto de empezar. En una tierra que el tiempo casi ha olvidado, los ecos del pasado susurran relatos escalofriantes. Transgresiones y actos profanos llevaban consigo consecuencias que dejaban sin aliento. Desvelemos entonces las sombras de la antigüedad, donde la justicia se aplicaba de formas inimaginables. Hola viajeros de la historia, agárrense bien y no hagan nada malo, porque vamos a descubrir cómo eran los castigos en el antiguo Egipto. ¿Tienes curiosidad? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. El castigo de Hapi. El vasto y misterioso Nilo, pulso vital de la civilización del antiguo Egipto, era una deidad temida en sí misma. De él procedían la vida y la muerte, y era el hogar del dios Hapi. Los que se consideraban infractores de la ley eran arrojados a sus traicioneras corrientes. Abandonados a merced de la furia del Nilo, los criminales servían de presa a las criaturas que lo habitaban, hipopótamos y cocodrilos, cuyo voraz apetito era bien conocido por los egipcios. El dios Hapi, que nutría la tierra con la inundación anual, no perdonaba a los indignos que eran engullidos por sus aguas. Una muerte irónica bajo la protección de la deidad que una vez trajo la vida y el sustento. Fustigación. En el antiguo Egipto, el látigo no era un instrumento restringido a la conducción de animales o al trabajo en el campo. Las espaldas de los delincuentes solían ser marcadas a golpes con correas de cuero. Era un castigo habitual para delitos menores como el robo y las transgresiones morales. Sin embargo, tras esta aparente sencillez, la flagelación era un castigo visceral, que conllevaba dolor, vergüenza y una advertencia para todos los que lo observaban. Entre cicatrices y sangre, se lograba una especie de justicia y se enviaba un mensaje a quienes se atrevían a desafiar el orden establecido. Mutilación. Para los ladrones más persistentes, la mano que robaba podía convertirse en un mero espectro. En algunos casos extremos se recurría a la amputación de manos o pies como drástico castigo. Se trataba de una potente medida disuasoria para futuros delitos, ya que no solo eliminaba la capacidad física del criminal, sino que también le marcaba socialmente de por vida. Las estelas de piedra de los antiguos templos de ciudades como Luxor conservan representaciones de este brutal castigo y dan fe de la severidad del sistema penal del antiguo Egipto. Estas piedras milenarias talladas con la frialdad de la justicia cuentan una escalofriante historia de miedo y arrepentimiento. Trabajos forzados. La justicia egipcia no se limitaba al castigo físico directo. Una forma cruel y extenuante de castigo era la condena a una vida de trabajos forzados. No solo los cuerpos, sino también las almas de los condenados eran encarcelados en las despiadadas condiciones de las minas de oro del desierto oriental o de las famosas canteras del antiguo Egipto. Las manos que antes habían causado desórdenes se convertían ahora en herramientas del Estado, obligadas a extraer riquezas de la tierra o a tallar la piedra que construía monumentos y estelas. Duro, brutal e ineludible, este castigo reforzaba la máxima: quien quiera vivir en el error, llevará piedras hasta el fin de sus días. Exilio.
A veces la justicia egipcia optaba por un castigo menos directo, pero no menos brutal: el exilio. Expulsados de su patria, los exiliados eran despojados de su identidad y de su comunidad, obligados a enfrentarse al despiadado desierto y a sobrevivir del sustento que les proporcionaba el Nilo. La ciudad de El Amarna, magnífico ejemplo de arquitectura egipcia construido por el faraón hereje Akenatón, ha visto cómo muchos de sus enemigos políticos eran condenados a este sombrío destino. La ciudad, ahora en ruinas, sirve como recordatorio de que la pérdida del estatus y del hogar puede ser tan aterradora como cualquier otro castigo. El caso de Acán. Algunas historias de castigo en el antiguo Egipto son tan particulares que logran llegar hasta nosotros a través de los siglos. Una de ellas es la historia de Acán, un humilde oficial egipcio del siglo XIV a.C. Por atreverse a robar al faraón, Acán no solo enfrentó la ira de la justicia terrenal, sino que también fue ahorcado en público. Este acto, documentado en una rara piedra de Acán, encontrada en Tebas, fue más que una ejecución. Fue un teatro de justicia, una actuación que mostraba el destino de aquellos que desafiaban la autoridad divina del faraón. Acán no solo fue condenado a muerte, su nombre y destino sirven como un ejemplo perpetuo del precio de robar la majestuosidad real. La lengua del silencio. La ley del antiguo Egipto no se conformaba con castigar solo el acto del crimen. Difamadores y blasfemos, aquellos que usaban las palabras como armas, también recibían su castigo. La extracción de la lengua era un castigo no solo simbólico, sino también físico y doloroso, privando al criminal de la capacidad de hablar y comer normalmente. En el templo de Karnak, uno de los mayores complejos religiosos del antiguo Egipto, ubicado cerca de Luxor, se pueden encontrar representaciones de esta sentencia. Esta penalidad, además de su crueldad física, llevaba consigo una vergüenza pública. El mensaje era claro: la lengua que difunde la desgracia no merece hablar. Tatuaje punitivo. La antigua sociedad egipcia, muy avanzada en muchos aspectos, también utilizaba una forma distinta de castigo: el tatuaje punitivo. Para determinados delitos, la marca de la justicia se grababa en la propia piel del criminal, marcándolo para siempre como infractor de la ley. Este castigo no solo servía de recordatorio constante al infractor, sino que lo marcaba ante toda la sociedad. En el Valle de los Reyes, las antiguas tumbas de los nobles del antiguo Egipto, se han encontrado momias con estas marcas indelebles, un sombrío recordatorio del precio de desobedecer la ley. Muerte por animales. En algunas circunstancias, la crueldad de la justicia en el antiguo Egipto adoptaba una forma verdaderamente salvaje. Documentos descubiertos en las excavaciones arqueológicas de Giza, la ciudad de las pirámides, describen un castigo terriblemente espantoso: la muerte a manos de animales salvajes. Leones, hipopótamos y cocodrilos, los reyes indomables del reino animal, se utilizaban como instrumentos de ejecución, lo que añadía una dimensión de terror y espectáculo al castigo. El castigo final, la maldición. Por temibles que fueran todos estos castigos, quizá el más temido de todos no procediera de este mundo. Una maldición impuesta por el faraón y sus sacerdotes podía condenar el alma del criminal a la desolación eterna en el más allá. Este castigo espiritual, una extensión de la justicia del antiguo Egipto al mundo invisible de los dioses y los espíritus, era algo realmente temido. El Libro de los Muertos, obra funeraria egipcia que guiaba al alma tras la muerte, describe con detalle el terrible destino que aguardaba a estas almas malditas: el sufrimiento y el abandono eternos, lejos de la luz del dios Sol Ra y de los campos de juncos del paraíso. En las arenas del tiempo, estos duros castigos han quedado enterrados, al igual que el antiguo Egipto.
Sin embargo, nos recuerdan que la búsqueda de la justicia es tan antigua como la humanidad, por brutal que parezca. ¿Qué te pareció este video? Deja tu comentario. No te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!